Bueno, la verdad que como podréis imaginar estamos muy contentos, ¿no? Una victoria así suma mucho, suma mucho. Aunque sí que es cierto de que no hemos hecho nuestro mejor partido en casa, ni mucho menos. Enfrente teníamos un rival como decíamos durante la previa, ¿no? Los analizamos mucho a los equipos y ya en su campo nos gustaron mucho, tuvieron prácticamente la totalidad del balón y nosotros esperábamos la nuestra. Jugando aquí en casa teníamos que intentar algo más. No estábamos acertados con balón, pero el equipo trabajaba bien, podía contener sus ataques y más o menos el partido estaba controlado. Un error nuestro, una pérdida, provoca una falta ahí cercana al área que me parece que es Yeboah, pues mete un auténtico golazo, ¿no? A partir de ahí te vas al descanso y teníamos que sacar algo como lo que sacamos los últimos 20 minutos. En ese sentido, tener un pelín más de paciencia, teníamos que encontrar ese mediocampo con Adrián Llano con Mateo. En la primera parte no conseguíamos porque no conseguíamos circular balón, nos precipitábamos mucho y la verdad que el equipo, ellos mismos fueron encontrando esas líneas de pase que pudiésemos al menos tener opciones de remontada. Y la verdad que los cambios han sumado mucho, ¿no? Porque hemos tenido que hacer dos por lesión, eso ya te condiciona mucho, pero la verdad que tanto Kevin, que entró en la primera parte por Ander, como Samba, que entró por Adrián Llano, prácticamente fueron futbolista por futbolista y lo hicieron sensacional, interpretaron bien el partido y entraron al nivel y al ritmo que llevaba el juego. Y luego yo creo que es lo que marcó un poco el partido, la entrada de Jorge. Es un futbolista que nos da fútbol, entre líneas. Luego teníamos que intentar buscar a Marc por fuera con David, dejar a ellos dos, a David por dentro y Marc por banda izquierda, más luego Álvaro, que tú pudieses tener esas llegadas porque es un jugador más de medio campo que tiene muchísima llegada. Y la cosa, pues la verdad que muy contentos, ¿no? La primera acción ya tuvimos casi nada más que entra Jorge, ya se vio que podíamos remontar. El público creyó en ello y también nos animó a pensar a nosotros que podíamos conseguirlo. Y Jorge que jugó un papel importante, ¿no? Empezamos a tener más balón, empezó a descongestionar, a sacar balones fuera, los desdoblamientos de los laterales, lo habíamos hablado en la primera parte, que teníamos que prodigarnos más por ahí. Y contentos, muy contentos. Llegó primero esa acción que podía haber sido penalti, que a nosotros nos pareció penalti, pero el árbitro, la verdad, que es sensacional, de trato, de arbitraje, de todo. Yo lo he visto muy bien. Yo creo que es de los mejores que han venido a Ganzábal este año. Yo le auguro una proyección muy buena porque, bueno, aparte de seguir al rival, también sigues al árbitro y la proyección que tiene este chaval es eso, sin ánimo de decir nada del árbitro, porque te digo que estuvo muy correcto, más que correcto. Creo que la acción fue dentro, la vimos nosotros al menos muy clara, igual luego vemos la televisión y nos dice lo contrario, pero el equipo ya tenía esa textura de remontada y entonces sacaron la casta, sacaron el orgullo y llegado el primero y el segundo ya lo que tú decías en el tiempo añadido, y son de esas victorias que aparte de, oye, hay que analizar, ¿no? No estuvimos bien la primera parte, ellos fueron superiores, su punto, han sido mejores que nosotros. Primer tramo de la segunda parte posiblemente también, pero en esos 25 minutos de los arreones que tuvimos fueron muy buenos, muy positivos y estamos muy contentos por la victoria y muy orgulloso de que los futbolistas hayan creído en ella y sobre todo que Ganzábal hubiese creído en nosotros que la podíamos conseguir. Estamos en un periodo de que ahora mismo pues Adrián venía saliendo de lesión y va acumulando minutos y va intentando regularse, pero bueno, son gente que se exige muchísimo en los entrenamientos, en los partidos y hay momentos en los que pueden tener molestias musculares y Adrián pues me parece que es en la zona del aductor otra vez, es donde ya lleva teniendo problemas en las dos últimas lesiones. Y Ander es atrás en el izquierdo. No había dado síntomas durante la semana de sobrecarga, no tenían constancia los fisios ni el propio chaval de que tuviese ahí ningún tipo y fue un esfuerzo. Cosas, vamos a decir, que no son normales con estas altas intensidades con las que juegan los futbolistas. Entonces, a tratar de recuperarlo, que sea lo menos posible. Tenemos también a Jordi Mareña lesionado. Para la semana que viene lo bueno es que recuperamos a Alisson, que Jorge ya va a empezar a tener más minutos. Entonces, bueno, vamos a esperar que no sea mucho, pero lo bueno es que tenemos una plantilla de futbolistas que pueden participar todos. ¿Qué tal has visto a Kevin en su debut? Bien. Yo le veo más en banda. Pasa que veníamos con Cristian, que bueno, no sé si lo sabéis, pero
veníamos con esas dudas de Cristian, ¿vale? Evidentemente no marcamos las bajas nosotros porque a no ser que sean bajas de lesión, un futbolista que está duda y que va a probar antes, no vamos a decir es que es duda, yo en ese sentido nunca lo hago. Entonces, Cristian ha probado, ha estado intentando ver qué posibilidades tenía y veíamos riesgos. Ha estado el doctor aquí con él, hemos estado trabajando con el prepa y con los fisios y hemos visto que había más riesgos que otra cosa, ¿no? Entonces el chaval ha sido honrado y Cristian es un tío muy honrado, ¿no? Si dice, si yo no estoy al 100% y mi compañero que está al 100%, pues que entre y que lo haga. Entonces eso ha provocado de esa vacante ahí en el lateral con la lesión de Ander, y ha entrado de lateral porque sabíamos que podía participar ahí. Entonces él ha estado bien, ha incorporado bien, estamos contentos, pero ya te digo que lo hemos traído para que nos refuerce medio campo hacia adelante, pero también es un jugador muy polivalente y estamos muy contentos con su incorporación y con la participación que ha tenido hoy. Está todo complicadísimo, 32 puntos que tenéis vosotros, 31 puntos, el resto de equipos asturianos se mete también el Pontevedra en esa lucha, todo está muy complicado. Nosotros a lo nuestro. Tenemos un condicionante muy grande que son las primeras 11 jornadas, que sacamos 7 puntos. Desde aquel impasse que tuvimos un 3-0 en Internacional, nos conjuramos y teníamos que sacar aquello como fuese. Y aquel día hubo una comunión brutal entre equipo y afición contra Las Palmas, con un diluvio que caída. Sacamos aquel partido adelante 1-0, luego llegaron 3 seguidas y desde aquella creo, y podríais mirarlo si queréis, que en las últimas 14 jornadas estaríamos en números de posiblemente de entre los 5 mejores que hemos sacado puntuación desde aquella jornada hasta aquí, ¿no? En las últimas 14. Entonces el equipo va a un ritmo muy alto, muy bueno. No creo que podamos mantener esos números porque son muy complicados, pero tenemos que ser inteligentes en entrar en dinámicas de 2 o 3 partidos consecutivos sin sumar, ¿no? Entonces ahora estamos en muy buena disposición, como decíamos antes, y el equipo está sumando. Suma en casa, suma fuera. Evidentemente vamos a perder partidos, no los vamos a ganar todos, algún partido se nos trabará como se nos podía haber trabado el de hoy, pero con este partido respiramos muchísimo y vamos a ir con cabeza, siendo inteligentes, compitiendo cada partido, está todo muy comprimido, como tú dices, no sabemos los puntos que vamos a necesitar. No sabemos si son 46, el año pasado promocionó el Celta de Vigo con 46 puntos. Hace no mucho creo que fue otro equipo que promocionó con 47, no sé si fue el Mérida que acabó descendiendo. Entonces ojo que igual hay que sacar muchos. Entonces nosotros tenemos el hándicap de cómo empezamos, equipo nuevo, 5 renovaciones, entrenador nuevo, director deportivo nuevo, todo en construcción, grupo nuevo. Podíamos haber rascado algún punto más, no lo rascamos, pero el equipo va engrasándose, va funcionando, tenemos partidos peores, partidos mejores, pero competimos como leones, y los futbolistas que tenemos la verdad que están muy comprometidos y tienen unas expectativas de conseguir el objetivo muy grandes. Entonces eso a mí me da la vida, a Langreo le da la vida y a Manzaba le tiene que dar la vida. Tenemos futbolistas que creen en la salvación, entonces vamos a pelear por ella.